Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes. Estamos aquí con Alonso para un poco que nos cuente su experiencia como padre de un niño afectado con una enfermedad minoritaria. Y bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia a nivel familiar, sobre todo, ¿no? De cómo vivisteis la familia, pues el inicio de los síntomas que tuvo Juan hasta después el diagnóstico y después, bueno, el día a día, ¿no? La vida cotidiana, ¿cómo la lleváis? Yo creo que nuestro caso es como tantos otros, muy similar en el sentido de que en el año 2006, con mi chaval con muy pocos meses, empiezan unos síntomas extraños, empiezan las consultas a médicos que no acaban de acertar con qué puede tener, y entonces empieza ese peregrinaje que es tan común en las enfermedades minoritarias, donde te pasa un poco que te sientes que si tú no te ocupas de buscar más opiniones y buscar información, pues te sientes un poquito en un desamparo importante. ¿Qué edad tenía Juan cuando empezó con los síntomas? Tenía 3 meses o así, más o menos 3 o 4 meses. Y entonces él, bueno, como es frecuente en estas enfermedades, empezó a respirar muy rápido. Luego está ese momento en el que la madre sabe más seguramente que desde fuera, y entonces se notaba que pasaba algo. Detectó que algo no iba bien, ¿no? No iba. Claro, eso es importante, porque es verdad que hay que fiarse un poco también del feeling, ¿no? Y entonces, nada, nosotros empezamos, nos llevan al Hospital de la Paz, donde además no tengo más que agradecer allí el trato que nos daban, porque acabamos ingresados allí, ingresaban a Juan, pero ya sabes que cuando ingresa un niño pequeño va la familia detrás. Y entonces empieza una historia pues que implica pues eso, muchas pruebas y sobre todo el nervio habitual del no saber ni a qué te enfrentas ni cuál es el pronóstico, ¿no? Y en nuestro caso eso llevó unos meses, luego salimos del hospital con nuestro hijo estable, con oxígeno. ¿Cuántas horas llevaba cuando hacía el tratamiento con oxígeno al día? 24 horas. Es decir, esto debe ser complicado, un niño tan pequeño que realmente esté... Bueno, es complicado como todo lo que afecta a un niño pequeño, que cuando afecta a un niño pequeño no afecta a una persona, sino que afecta a toda la familia, a uno, todo dos, tres, a todo el que está pendiente de él, ¿no? Entonces, además ese colapso que se produce alrededor de la atención impide también que los padres o quien esté cerca pues pueda también tener ocasión de buscar información, buscar otras posibilidades o simplemente tener la oportunidad de organizarse para que podamos entre todos progresar con este tema, ¿no? ¿Hubo un diagnóstico o...? No, salimos del hospital, salimos sabiendo que era una enfermedad pues no diagnosticada, y lo que pasa es que estaba más o menos estable. Entonces bueno, eso lo que pasa es que al poco tiempo pues empezó a cambiar, a ir a peor, y entonces cuando, para hablar en plata, es cuando te asustas, ¿no? Desde entonces lo importante fue que nosotros empezamos a buscar información, que es una de las cosas que hoy por hoy todavía no es fácil encontrar. Ya sabes que lo de buscar información en internet y en otros sitios pues es un mundo difícil porque no está muy claro dónde consigues información útil. Y lo que pasa es que a través de fíjate, una cosa tan sencilla como un correo electrónico, por una fundación americana que llevaban un terreno avanzado en este campo, pues al final nos ayudaron mucho, y a través de ellos pues conseguimos localizar un poco a gente que supiera del caso de nuestro chaval. ¿Y qué sensación? Es decir, cuando veías que realmente tu hijo Juan tenía una enfermedad rara y ¿qué percibes cuando veías que los profesionales no acabamos de darte realmente o el diagnóstico o tampoco podíamos dar más información o podían darte más información? ¿Cómo se vive todo esto? Hay una fase que yo creo que tiene que ver con un déficit cultural que tenemos todos, que es esa idea de que dependes absolutamente del mundo sanitario y tú no tienes, digamos, autonomía para informarte de ninguna manera, que es una de las cosas que hay que ir cambiando. Entonces, al final, cuando tienes un hijo que se va poniendo en una situación peor y no sabes dónde va, pues lo que haces es espabilar, para hablar en plata. Curiosamente, a nosotros lo que nos pasó es que al no haber experiencia en España en ese momento, estoy hablando del 2006, había alguna, pero no mucha, para poder saber cómo iba la cosa.
al viajar nosotros a Estados Unidos, porque habíamos encontrado allí un grupo de gente que estaba investigando en este asunto, lo que curiosamente nos produjo mucha tranquilidad fue que nos contaran un poco lo poco que sabían y lo mucho que no se sabía. Que antes lo he comentado en la reunión. Y realmente estuvimos muchísimo tiempo hablando de por qué no se sabía qué podía pasar. Pero ese fue un momento importante para nosotros, porque ahí sucedió un poquito la calma, que puede parecer paradójica, pero decir, bueno, oye, pues entonces ya por lo menos ya sabemos dónde estamos. Sabemos a partir de dónde salimos y... Claro. Tú eres presidente de una asociación y me gustaría, yo creo, interesante que nos explicaras un poquito pues qué consiste En el ámbito respiratorio pediátrico hay muchas enfermedades que una a una pues no tienen números que permitan, digamos, organizarse viablemente para ejercer una presión social importante, pero que en cambio en conjunto tienen en común todas que todos tenemos los mismos problemas, es decir, la tensión, la exclusión, porque el tema respiratorio hace muy difícil luego hacer vida en común con los demás, por el tema de los contagios. Sí, la integración es complicada. Entonces, nosotros lo que hemos querido poner en marcha es una organización que se llama la Fundación Pequeños Pulmones, que empieza a andar ahora en este año de las enfermedades respiratorias minoritarias, porque es qué mejor año que este. Llevamos varios años buscando un poco el camino y creo que hemos encontrado un camino razonable para intentar pues apoyar a las familias que tienen enfermedades respiratorias minoritarias que no están atendidas, que son muchas, aunque no sean muchos casos, y luego pues hacer esa cosa que hace falta que hagamos, ¿no? Que es conseguir recursos y apoyar tanto a las familias desde el punto de vista de atención sanitaria como desde el punto de vista científico a los profesionales que os dedicáis a esto y que nosotros tenemos la convicción de que la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es ayudaros a vosotros. Y si tuvieras que acabar con una frase en la entrevista... Que es el momento en que dejemos de llamarnos pacientes a nosotros mismos y que pensemos que somos personas y que lo que hay que hacer es ser proactivo para conseguir que avance la ciencia.